Soy Mauricio Reyes y esto es el podcast de Preciosa Sangre. El episodio de hoy es muy especial porque le pedí a una chica que es parte del equipo de Preciosa Sangre desde hace muchos años que pudiera venir como una invitada especial a este podcast. Vamos a estar hablando de mujeres en las misiones y para ello quiero presentarles a Raquel. Hola, qué gusto estar en este nuevo episodio de Preciosa Sangre Podcast. Ya han sido muchos años desde que has sido parte de Preciosa Sangre, pero tu labor en las misiones viene desde mucho antes. ¿Puedes contarnos cómo nació en ti el corazón misionero? ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿A qué edad fue? Cuéntanos un poco. Creo que era muy pequeña cuando entendí lo que eran los pueblos no alcanzados y fue gracias a mi mamá que coleccionaba, ella era pastora en una iglesia y coleccionaba estos libros y agendas misioneras. Estaba muy pequeñita cuando empecé a leer y aprendí a leer con sus libros, con sus agendas, con sus cosas. Entonces allí fue cuando entendí que habían pueblos no alcanzados y recuerdo que, no sé, tenía como 7 años cuando le dije a mi mamá un día, sé que cuando sea grande quiero ser misionera, y de allí pues creo que Dios empezó todo un proceso de preparación para el campo. Qué increíble que un niño ya puede tener ese entendimiento. ¿Fue tu mamá la que te enseñó banderas de países o cuándo fue la primera vez que viste una bandera que no fuera la de tu país? Creo que fue en sus agendas, en sus libros, que hablaban sobre pueblos en diferentes países. Ahí entendí que no todo el mundo conocía a Jesús. Ahí entendí que había gente que estaba perdida. Y recuerdo que me encantaba mirar los rostros de la gente en el libro y mirarlos a los ojos como por muchos minutos y decir, un día te voy a conocer y un día yo te voy a hablar de Jesús. Pero era muy pequeña. Esas personas probablemente pues ya murieron, pero así nació el deseo, ¿no? A mí me impresiona mucho porque en mi caso fue hasta después de los 20 años donde Dios me habló acerca de las misiones, pero en tu caso fue muy pequeña, a los 7 años. ¿Tú crees que es importante hablarles a los niños acerca de las naciones? ¿Cómo puede ser que en las familias o los padres se involucren con sus hijos en este aspecto? Los papás juegan un papel muy fundamental y los niños reciben lo que sus padres les enseñan, y mis papás en ese tiempo salían a hacer misiones locales a zonas indígenas de mi país y recuerdo que yo siempre quise ir pero nunca tenía la edad suficiente para acompañarlos, entonces siempre quedaba en casa triste por no poder ir, pero ellos hicieron una parte muy importante. Y ya cuando yo fui mayor y ya estaba en la universidad, recuerdo que tenía mi hermana menor de 6 años y yo dije, de la misma forma que yo aprendí y sé que yo tenía entendimiento de esto y no era algo demasiado grande para un niño, con ella orábamos todas las noches con un mapa que teníamos en la casa por pueblos no alcanzados todos los días, y hasta el día de hoy ya está mucho más grande y ese también es su sueño y su deseo, pero yo creo que se aprende y es algo que tú como padre puedes enseñarle a tus hijos. Así que ya saben, papás, compren un mapa y empiecen a orar con sus hijos sobre naciones, sobre lugares. Incluso en tu propio país busca qué pueblos todavía no tienen iglesia o en qué lugares hay muy poca población cristiana y pueden comenzar orando por ello. Ser mujer y ser misionera y estar en un país musulmán, ¿es posible? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia al ser mujer? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia aquí en Medio Oriente. Pues ha sido realmente un reto y yo creo que principalmente comienza antes de que salgas de tu país. Tienes todo en tu contra. Eres mujer, eres muy joven, eres soltera y estás yendo a un país de Medio Oriente donde las mujeres de repente no se les da el lugar que reciben en un país de Latinoamérica o en un país de Occidente, y ciertamente puede llegar a ser o parecer complicado, pero yo creo que Dios nos da gracia para cada cosa y para cada paso, y si este es tu llamado y Dios te está llamando, Dios te va a dar gracia para caminar en ese llamado aunque tengas todas esas cosas en contra, y luego descubres que no hay mejor oportunidad que servir al Señor cuando eres soltera, cuando eres joven, cuando tienes todas esas cosas en tu contra aparentemente, porque es cuando Dios te usa en esa debilidad y te das cuenta que cuando llegas a Medio Oriente tienes todas estas mujeres que ningún hombre se puede acercar a ellas porque no pueden, según la cultura o la religión y todo lo demás, y que en realidad tienes muchas cosas a tu favor, y de repente es como un poco desbaratar todos los prejuicios y las cosas que hemos escuchado, porque sí es posible y sí se puede ser efectivo en el campo siendo mujer, siendo joven, estando en el campo aún siendo soltera, y te das cuenta que tienes incluso mucho más tiempo y lo puedes administrar de una manera diferente que incluso si tuvieses una familia, pero son cosas que Dios te va enseñando y que te va dando la gracia para poder hacer.
hacerlo y es completamente posible. Mencionas lo de ser soltera y yo creo que es algo muy fuerte en el caso de las mujeres que sirven acá en Medio Oriente. ¿Crees que una mujer occidental que vive en Latinoamérica o en España, al momento de decidir ser misionera, sobre todo en un país en donde no hay muchos cristianos, o sea, su posibilidad de conocer a un hombre cristiano es muy mínima comparado a que si se quedaron en su país, tiene que tomar una decisión de quizá es posible que nunca me case? ¿Qué le dirías a las mujeres que están pensando esto, de decir, no sé si quiero ser misionera porque me quiero casar? Fue una de las cosas que me planteé también antes de venir a Medio Oriente, y es cuando entregas todo al Señor, ¿no? Señor, te estoy entregando mi vida, te estoy entregando mi juventud, te estoy entregando incluso mi soltería, incluso la posibilidad de que no encuentre a alguien en el campo, porque definitivamente las posibilidades pueden incluso ser mucho más bajas que si te quedas en tu país, pero también a la vez cuando te das cuenta el peso que está teniendo, te das cuenta que incluso podemos estar siendo egoístas, ¿no? Estoy poniendo la salvación de la gente y pesándolo con mis sentimientos, con mis emociones, y al final estamos reservándonos un montón de cosas cuando, si decidimos caminar en fe, a Dios le estamos dando también la oportunidad de sorprendernos en todas esas áreas, y aunque parezca lo más loco, lo más inhóspito, el lugar menos alcanzado del mundo y que probablemente nunca vas a encontrar a nadie, Dios también te puede sorprender y al final Él sabe lo que es mejor para cada uno y tiene un plan perfecto para cada uno también. Entonces no es que esté mal el deseo de querer casarse, pero es decir, querer darle aún eso a Dios y entregar literalmente cada deseo, cada parte de tu ser, entregarlo en las manos de Dios y dejar que Él haga lo que Él quiera, y es finalmente poner un deseo de servirlo y alcanzar a gente que no escucharía de Jesús, ponerlo como una prioridad antes que una prioridad más personal. En el tiempo que estuviste en tu país antes de venir aquí, ¿hubo momentos en donde dudaste que finalmente serías misionera o donde pensaste, no sé si va a ser posible o voy a tirar la toalla y voy a dedicarme a otra cosa en la vida? Cuando estaba en Panamá y empecé como a sentir ya que ya era el tiempo de salir y empecé a orar y a orar en esa dirección, sinceramente cuando ya Dios empezó a trabajar directamente y a hablar palabras muy específicas y yo también empecé a ser más intencional en caminar y empezar a dar los pasos que tenía que dar para venir a Medio Oriente, sí que tenía mucha fe, sí que confiaba en que Dios podía hacerlo completamente, y la duda yo creo que más bien era como algo que venía así como una brisa de vez en cuando, pero Dios te puede y te da y te enseña, ¿no? A confiar que esta es su promesa, este es lo que Él te dio y lo vas a ver tarde o temprano, y que tu tarea es ser obediente. Entonces recuerdo que habían muchas voces, muchas cosas, incluso, y esto me gusta siempre mencionarlo, porque hubieron personas que de repente venían y decían, uy, piensa que a lo mejor ninguno de tus líderes va a estar de acuerdo y de todas formas tienes que ir porque Dios te está llamando. Y para mí era como, Señor, yo sé que tú bendices la obediencia y que siempre que yo camine como en esa obediencia, incluso si mis líderes ahora dijeran que no es el tiempo de ir, yo voy a esperar y voy a esperar hasta que ellos digan que sí, porque voy a estar honrándote a ti con mi obediencia y yo sé que tú lo vas a hacer. Y a veces es verdad que te dan ganas de apresurar los pasos, ¿no? Como de saltarte cosas, saltarte cercas para poder llegar más rápido, pero no es la forma. Dios tiene formas y es muy ordenado en su forma de trabajar, y recuerdo que fue de esa forma, ¿no? Un poco más largo, un poco más con consejos de pastores y líderes, y al final pues Dios lo permitió, y lo que he visto es toda esa bendición de haber caminado en obediencia, aun cuando de repente tuviste la tentación de, ¿sabes qué? Agarro mi maleta mañana, me voy mañana porque Dios me está llamando ya. Yo creo que es importante pues eso también cuando te viene la duda, saber que es mejor caminar también en obediencia, que puede, a ver, la duda puede venir en muchas formas, ¿no? En lo económico, en esto de la dirección de tus pastores, en el apoyo y todo lo demás, pero Dios ordena todas las cosas como un rompecabezas y luego lo vas a ver siempre y cuando tu deseo sea honrar a Dios y sea caminar en obediencia. Una de las estadísticas que más me ha impactado en el mundo misionero es que 8 de cada 10 misioneros son mujeres. De hecho, es algo que vemos en nuestro propio equipo, que vemos en diferentes equipos, diferentes organizaciones. Parece que eso es la norma. ¿Por qué crees que hay más mujeres misioneras que hombres misioneros? Wow, esta también yo creo que es el misterio de la obra misionera, ¿no? Porque hay más mujeres en el campo que hombres. Y no sé, a ver, hay muchas personas que dan muchas teorías, cada uno da diferentes. De repente los hombres están buscando una estabilidad, están buscando, como son cabezas del hogar, pues tener el control en ciertas formas. Quizás las mujeres son un poco más, bueno, Dios es mi papá, me va a proveer, no importa si no tengo, me voy ya. Y yo creo que también de repente las prioridades, la forma de ver las cosas son diferentes entre hombres y mujeres, pero pues también hay excepciones, ¿no? Entonces me encantaría tener una respuesta para eso, pero yo creo que eso sigue siendo un misterio, el por qué hay más mujeres en el campo en lugar de hombres. Yo creo que a lo mejor será un asunto de prioridades, de cosas
que les preocupan, de lo económico. ¿Crees que las mujeres son más valientes? Me gusta decir que sí, pero yo creo que a lo mejor son un poco más arriesgadas, como se tapan los ojos y caminan, ¿no? Como lo que sea que Dios me esté hablando, pues voy a caminar en eso. Pero hay hombres obedientes también y valientes también, y que ojalá los veamos en los próximos años en Medio Oriente también. Los primeros años que llegaste aquí a Turquía, viviste cosas con nuestro equipo muy fuertes. Nuestro pastor estaba arrestado. Wow, sí. En esa época. No sabíamos si iba a ser liberado o no. Ahora mismo estás viendo cómo están expulsando a muchos misioneros y se están cerrando puertas para muchas personas que llevan sirviendo años aquí en Medio Oriente. ¿Cómo llevas eso en tu corazón? ¿Cómo atravesaste esos momentos de dificultades o de cosas pues que no son comunes en Latinoamérica? Es importante, por lo menos en este punto, los primeros pasos que diste, ¿no? ¿Qué te habló Dios al principio? El volver a traer a memoria como por qué me trajiste a este país, la forma en que Dios trató conmigo antes de venir, los momentos en los que pude ver realmente la fidelidad de Dios en momentos difíciles, te hacen entonces atravesar esos momentos que también son de duda, de muchas voces alrededor, de mucho ruido, de a lo mejor a ti también te van a sacar del país, a lo mejor tú tampoco puedes volver a obtener una visa, pero el haber visto a Dios de allí para atrás en todos esos momentos en los que hubo dificultad y viste que Dios estaba siempre como extendiendo su mano, yo creo que son las cosas que te hacen, de repente allí es donde encuentras la fortaleza, ¿no? Y a ver, Dios ya lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora, lo va a volver a hacer en el futuro también, porque Él no cambia y Dios tiene planes, propósitos específicos, y aún si eso sucediera y te toca a ti vivirlo, el Señor nos va a dar la gracia para hacerlo y todo va a ser para gloria de su reino y para que su nombre sea conocido. Entonces es parte de todo esto, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre una actitud también de rendición. Cada vez que yo he sentido temor, me acuerdo que esta vida yo se la rendí al Señor, que ya no es mía. Entonces oro, y cuando siento que quiero tomar el control otra vez, digo: Dios, pero yo te entregué mi vida a ti. Y yo sé que lo que tú tienes es mejor, y yo sé que tus planes son mejores, y que quiero caminar en lo que tú me has hablado que camine. Entonces yo creo que es volver a eso, ¿no? No quiero haberte dado mi vida y luego venir en el camino y decir: no, espera, quiero tomar mi vida de vuelta, ¿no? Porque al final estamos viviendo para Él y es un privilegio y es un honor, y el Señor nos está enseñando a vivir de esta manera. Tú viniste como parte de nuestro programa de largo plazo, en el que los primeros meses estamos estudiando el idioma y aprendes el idioma, aunque ya estamos sirviendo en iglesias locales. En ese tiempo de aprendizaje del idioma te enfermaste y estuviste mucho tiempo en cama y tuviste que detener literalmente todo, tu aprendizaje del idioma, tu servicio en la iglesia local. Fue un tiempo en donde no podías hacer lo que se supone que tenías que haber estado haciendo, pero cuéntanos cómo Dios usa esos momentos en nuestra vida que se nos van de las manos, son cosas no planeadas antes de ir a un lugar o en la vida, ¿no? Cosas que suceden. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Cómo atravesaste ese momento? Cuando estás frente al llamado, te parece que el día que lo alcance ya voy a tener todo de Dios, ya voy a haber alcanzado como esa plenitud de lo que Dios me está hablando, y cuando llegas allí y lo alcanzas y estás en el país que Dios te habló y estás aprendiendo el idioma que Dios te habló, es verdad que a mí me pasó, luego de repente se para todo y quedas como en cero, quedas como: ¿qué está pasando, Dios? Esto no era parte del plan, no estaba esperando enfermarme de una forma tan grave y luego tener que quedarme en cama por tanto tiempo. Pero recuerdo que mi pensamiento era: esto no puede estar pasándome a mí, esto no tiene ningún sentido, y empezaba a buscar explicaciones, y en algún momento en medio de eso y en mis tiempos de oración, recuerdo que reaccioné, por así decirlo, y le dije al Señor: Señor, yo sé que tengo dos formas de atravesar esto, y ciertamente a veces me acostaba pensando: no me quiero morir durante la noche, o mi corazón, o qué sé yo, y recuerdo que había noches de mucho miedo, había noches de llorar mucho, pero en ese tiempo un día reacciono y le digo: Dios, yo no voy a atravesar esta temporada quejándome, ni renegando contra ti, ni cuestionándote a ti como Dios, y si en el futuro, a ver, si yo logro pasar esta prueba, cuando esté más adelante, 1 año después, 2 años después, los años de vida que me des, yo quiero volver a mirar atrás y decir: uy, fue el peor momento de mi vida, pero lo pasé adorándote y cantándote, y tenía gozo en mi corazón. Y no es fácil, en verdad no es fácil cuando sientes en tu cuerpo que algo malo te puede pasar, que estás como al borde de allí de la muerte. Y me acuerdo que justo en esa temporada, yo antes en mi iglesia apenas cantaba y ayudaba
cantaba y servía en ciertas cosas, pero de la música nada. Y tenía esta guitarra en la casa y comencé a tocar las 4 notas que me había enseñado una maestra justo aquí en Turquía cuando llegué. Cada día dije, no importa lo que salga de aquí, tiene que salir adoración, y yo quiero que Dios también sonría en esta temporada, aunque sea lo peor que me ha pasado en la vida. Increíblemente, durante ese tiempo probablemente pasaba con la guitarra desde la mañana hasta la noche, lo que podía, y a veces eran 8 horas todo el día y sonaba muy mal, de verdad sonaba muy mal, pero en mi corazón yo quería obligar a mi alma y a mi propio cuerpo a decir, tienes que adorar porque esto es para lo que fuimos creados, y no quiero recordar este tiempo como me quejé, ¿no? Y yo creo que al final de esa temporada pues Dios me dio la victoria, las cosas volvieron a la normalidad y me recuperé y todo, y hasta aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Un mes después de haberme recuperado de todo lo que me había pasado de esa enfermedad, estaba en la iglesia dirigiendo la alabanza con la guitarra y fue un gozo. Yo creo que fue parte de un milagro de todo lo que Dios hizo en esa temporada, pero lo que quiero decir es que Dios a veces nos lleva a esos tiempos, como dice Oseas, que te lleva al desierto para conquistarte, ¿no? Para volver a traerte a Él, y eso fue lo que me pasó, y lo veo como ahora como uno de los mejores tiempos que tuve con Dios en Turquía, estar prácticamente todo el día solamente con el Señor orando y dudando a veces, y luego inmediatamente viniendo el Señor con sus palabras de fe y como levantándome otra vez. Y allí me di cuenta que Dios está interesado en que no solamente crezcamos en frutos, en productividad, que a veces es como, necesito dar fruto, necesito tener algo que decir en mi carta, necesito decir, uy, se está convirtiendo la gente, está pasando algo, pero Dios está más interesado también en nuestro interior y en que nuestra propia alma no se pierda, ¿no? Como dice la Biblia, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si tu alma se pierde? Entonces Dios trabaja también nuestra alma, y siempre que Él tenga que hacerlo, nos va a volver a traer a ese desierto para volver a enamorarnos, para volver a poner en orden nuestras prioridades y a decirnos, espera, no es lo que estás haciendo lo que más me importa de ti, me importas tú, me importa tu adoración, me importa tu relación conmigo. Y fue una de las cosas que aprendí en ese tiempo, ¿no? La dependencia que tengo de Dios por sobre todas las cosas. Nuestra prioridad nunca debe ser lo que hacemos, sino conocer a Cristo, y de eso se trata todo nuestro servicio a Dios. No se trata de cuánto hemos hecho, sino de cuánto hemos conocido a Dios a lo largo de nuestro servicio a Él. Y si en todo tu tiempo, todo el tiempo que estás en Turquía o en Medio Oriente o sirviendo en cualquier país, no consigues nada más que conocer más a Dios, eso es lo más importante. Pero obviamente Dios nos da gracia y ves la gracia de Él a lo largo de todo el proceso. Cuéntanos algún momento de tu tiempo aquí en Turquía en donde dices, wow, esto ha sido mucho mejor de lo que esperaba, o he visto la gracia de Dios tan fuerte. Una de las cosas que más me ha emocionado ha sido esta última temporada, cuando todo se cerró en el país, cuando todo se complicó mucho y podríamos decir, este es el peor momento para todos los obreros, ¿no? No puedes Hablando salir. de COVID. Sí, no puedes salir de tu casa, no puedes hacer nada, paras todas tus agendas y es verdad que llevamos una vida bastante organizada, ¿no? Muchos horarios, muchas cosas por hacer. De repente empezar a dedicarnos más a ver a la gente de forma online en la página que tenemos en internet, y ver a toda esta gente haciendo preguntas sobre Jesús, contando sus sueños, pidiendo que quiera una Biblia, y empezar a ver eso, dices, oye, esto no pasa en mi país, esto no pasa en otros lados, y ver eso es como, gracias Dios, porque a veces nos sentimos, ok, no es como la mejor temporada no estamos haciendo muchas cosas, no estamos en la calle demasiado, sin embargo, estás produciendo y estás hablando con gente, la palabra está llegando en internet a gente del país que no habíamos podido alcanzar en los años anteriores que teníamos viviendo aquí, y ahora es como que de repente estamos en cada esquina de Turquía, en un país que la gente dice, wow, es tan difícil, y poder estar allí como una lucecita, como algo, digo, gracias Dios, porque nos permitiste estar en esta temporada aquí y que nos estás usando como instrumentos, ¿no? Que al final podemos ser herramientas que tú tienes en este lugar y tú nos acomodas y nos pones en el lugar, pero es impresionante el hambre que tiene la gente y lo que Dios está haciendo en esta temporada que parece tan complicada, es realmente un gozo y ha sido súper bonito. ¿Qué ventajas ha tenido para ti ser parte del programa de largo plazo de Preciosa Sangre? Una de las ventajas es tener una familia, porque al salir de tu país dejas todo, dejas tu familia, te imaginas que la vida ahora va a ser viviendo tú solito en un rinconcito tratando de ganar el mundo, y luego llegas al otro lado y te das cuenta que hay una familia que tiene los brazos abiertos, que te están esperando, se preocupan por ti, por tu relación con Dios, por tu crecimiento espiritual, por tu salud incluso, que están todo el tiempo allí, ¿no? Como animándote, orando por ti, y saber
saber que ellos tienen el mismo propósito que tú, que están también trabajando para el mismo reino, que hablan el mismo idioma en todos los sentidos, ¿no? En la fe también, pero hablan también tu mismo idioma, que puedes comunicarte con toda libertad, que puedes incluso permitirte ser honesto con ellos, ¿no? Mira, estoy enfrentando esta dificultad o esto me cuesta, el idioma se me está haciendo difícil, y saber que te entienden y que hay gente que está allí también y dicen, oye, me estaba pasando lo mismo, o yo también pasé por eso, gente que también lo atravesó, te da paz, ¿no? Te dice, bueno, significa que yo en algún momento también lo voy a lograr de la manera que ellos lo hicieron, pero creo que sobre todo eso, de venir a largo plazo con una familia, más que con un equipo de jefes y órdenes, y yo creo que el tener una familia, estamos trabajando para lo mismo, que te puedes sentir realmente, ellos son mi familia. Antes de venir al programa de largo plazo de Preciosa Sangre, viniste a una expedición. ¿Recuerdas tu tiempo en esa expedición? ¿Cómo te afectó? ¿Qué fue lo que nació de allí, de esa expedición de corto plazo? Yo no sé qué habría sido mi vida si no hubiese venido a la expedición. Fue en el 2015 y fue muy loco. Dios trató muchísimo mi fe. Fue por primera vez mi desafío de fe. Yo digo, siempre había vivido como con la fe de mis padres, ¿no? La fe que ellos tienen, yo seguía. Y por primera vez estaba tomando un reto de Dios me está hablando esto. Es lo más loco que siento que ha pasado en toda mi vida y quiero obedecerlo. Y ver a Dios haciendo milagros económicos y con todas las formas para que pudiera venir. Y una vez aquí, percibir realmente el hambre y la necesidad que hay de conocer a Jesucristo, de la gente, la necesidad que había en las iglesias. Yo creo que una de las escenas más impactantes para mí fue cuando estuvimos en la casa de oración que íbamos todos los días y escucho a estos obreros que estaban allí orando todos los días y su oración era tan simple y tan sencilla. A veces nos hacemos ideas súper mega locas sobre lo que pasa en el campus y cuando estaba en ese cuartito de oración y estaban estos obreros orando, la oración era tan simple y tan sencilla como lo que Jesús habló en los evangelios y estaban diciendo, Señor, te rogamos que envíes obreros a tu mies, solo te pedimos que envíes obreros, hay tanta mies, los campos están tan blancos en esta nación, pero no hay obreros y ver el corazón de ellos llorar y derramarse delante de Dios pidiendo que Dios enviara obreros y yo estaba en la misma sala escuchando y pensaba, ¿qué me impide a mí ser parte de esa respuesta, ¿no? de esa oración de Dios envía obreros si yo estoy joven, estoy sana, bueno, tal vez probablemente los recursos económicos no los tengo, pero eso para Dios no es nada porque necesitas solo un poco de fe para que Dios mueva todas las cosas. Y recuerdo que mientras ellos oraban, yo contestaba en mi corazón, Dios, yo quiero ser la respuesta a esa oración, yo quiero ser alguien de los que vuelve, porque de repente viene mucha gente, pero no todos vuelven, ¿no? Y yo decía, Señor, quiero hacer esto de mi vida, ¿no? Quiero hacer esto mi vida, quiero entregar mi vida por esto, quiero dedicarme a esto, quiero confiar en ti, quiero vivir una vida que sea una vida en la que siempre estoy viéndote, en la que siempre estoy dependiendo de ti, pero yo creo que sobre todo fue eso, ¿no? Escuchar a estos obreros clamando al Señor por obreros y ahora es la oración que yo misma hago, ¿no? Cuando veo alrededor y sientes que sí, a lo mejor logras cubrir una pequeña necesidad en la iglesia y te das cuenta que hay mucho más por hacer y ahora somos nosotros los que oramos, ¿no? Señor, te rogamos que envíes obreros a tu mies y sobre todo con la cantidad de obreros que ahora no pueden volver al país y ahora no, Señor, ahora somos nosotros los que rogamos, envía obreros a tu mies aquí en Medio Oriente. Este podcast no solamente lo escuchan mujeres, también lo escuchan hombres. Y yo quiero, Raquel, que animes a los hombres a tomar un paso de fe, ¿no? Quizá muchos han sentido el llamado de misiones. Quizá por eso están escuchando este podcast, porque Preciosa Sangre está enfocado en misiones, en Medio Oriente, en alcanzar los lugares menos alcanzados. ¿Qué le dirías a esta generación de hombres que están ahí luchando en su corazón? ¿Doy el paso, no doy el paso? ¿Voy, no voy? La primera vez que vine a Turquía, recuerdo una de las chicas que estuvo en la expedición, yo le hablé de mi corazón de querer volver a Turquía y es verdad que a veces solo nace como una pequeña llama en tu corazón, como un deseo de quiero hacer esto pero no tengo forma como hacerlo y recuerdo que ella ahí en ese primer viaje de expedición me dijo, Raquel, Dios bendice los pasos que das, no los que no das. Y es verdad que a veces nos quedamos esperando a que, Señor, yo quiero obedecer tu llamado, pero primero dame una familia, pero primero dame estabilidad económica, pero primero dame esto, pero primero déjame ordenar aquello. Y es verdad que si nos quedamos esperando a que todas las cosas se ordenen, probablemente no vamos a lograr verlo, ¿no? Entonces yo creo que es mucho un paso de fe, de dar los pasos correctos, ¿no? Señor, yo quiero honrarte con esto. Y si sientes que Dios te está llamando, pues camina en esa dirección y deja que todos tus pasos vayan en esa misma dirección
atención y no te distraigas, porque es muy fácil distraerte cuando de repente tienes un llamado y ves alrededor y dices, uy, pero mira, hay muchas cosas que podría hacer. Yo creo que el llamado es algo de estar muy, muy enfocado, de poner los ojos mucho en Cristo y de decir, esto es lo que Dios me habló, voy a caminar en esto, probablemente sea lo más loco que voy a hacer, pero que sean valientes, que no se lo piensen tanto, que habla con tus pastores, habla con tus líderes, da los pasos en obediencia como deben ser de la forma correcta, sin saltarte nada, pero hazlo, pero no te distraigas mucho, no mires demasiado alrededor, no esperes, voy a aprender hasta que hable el turco perfecto, entonces voy, ¿no? Sino, como ella me decía aquella vez, y es el consejo que yo puedo dar también, ¿no? Dios bendice los pasos que das, no los que no das. Y es como queremos animarles a todos, da un paso de alguna manera, involúcrate con algo, puede ser orando, puede ser ofrendando, puede ser yendo a una expedición de corto plazo, pero involúcrate de alguna manera, no seas inmune al mundo misionero, mira más allá de lo que está haciendo Dios en tu ciudad, porque Él está moviéndose en todo el mundo. Y para terminar este episodio de Mujeres en las Misiones, cuéntanos cómo puede estar las personas en Latinoamérica y en España orando por las mujeres aquí en Medio Oriente. Las mujeres quizás un colectivo no tan valorado en la comunidad islámica, pero de tu experiencia y las mujeres que tú has conocido aquí, si tú supieras todo lo que sabes ahora, hubieras sabido todo esto hace 6 años, 7 años, ¿cómo estarías o cómo hubieras estado orando? ¿Cómo puede estar orando Latinoamérica por las mujeres musulmanas? Orar por la revelación de Cristo en sus vidas. Cuando escuchas que ellas tienen estos sueños, que están viendo a Jesús, justo hace unos días escuché la historia de una chica que ha visto a Jesús un montón de veces en sus sueños y los obreros que estaban con ellas aquí en Turquía le decían como, me encantaría haber visto a Jesús de la forma que tú lo has visto. Y es que los sueños tienen un papel tan fundamental en la vida de las mujeres musulmanas también. Y yo creo que oraría en esa dirección. Jesús, dales revelación de quién tú eres. Y es que, claro, en un país como este, donde la mujer no es tan valorada, donde no tiene los mismos derechos que un hombre tiene, te das cuenta que Jesucristo lo que hizo cuando vino a la tierra fue darle lugar a la mujer. Lo ves en el libro de Lucas, Jesús hablándole a las mujeres que nadie hablaba. Jesús estando con mujeres que todos consideraban impuras y él estaba conversando con ellas y les daba su lugar a las mujeres viudas, les devolvía la vida a sus hijos. Te das cuenta que Jesús se interesaba por las mujeres, que Jesús les daba su lugar independientemente a la cultura y Jesús no ha cambiado. Entonces orar en esa dirección, Jesús, revélales quién tú eres, que ellas entiendan su identidad en ti y de esa forma ellas puedan caminar así, no importa, ¿no? La cultura, lo que esté pasando alrededor, pero yo tengo un padre y mi padre me ama y yo le conozco y ese Dios que creó el cielo y la tierra y el universo quiere conocerme a mí. Yo creo que para ellas eso es lo más grande, ¿no? ¿Por qué se interesaría en mí si vivo en un país en el que nadie más se interesaría por mí, ¿no? Y que si las prioridades de ellas aquí pues son tan distintas a las nuestras en nuestros países, pero yo creo que entender eso, ¿no? Que alguien te ama, te da el valor que Jesús le dio, porque dio también su vida por ellas en la cruz del Calvario, que ellas puedan tener una revelación de ese Cristo. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Les animamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Instagram, Facebook. En Spotify puedes escuchar canciones en turco, alabanza en turco, alabanza en español. Simplemente escribe Preciosa Sangre y ahí te va a salir en Spotify. Y queremos animarles a ver nuestra última serie en YouTube que se llama Cristianos Turcos. Hemos estado grabando esta serie en este tiempo de COVID. Dios nos ha permitido poder grabar algunos testimonios de creyentes. Algunos son parte de nuestra congregación, otros son de otras congregaciones, pero cada testimonio es una declaración de la gracia de Jesús, no solamente por lo que Dios ha hecho en sus vidas, sino por la valentía que ellos tienen de salir ante la cámara. No muchos cristianos turcos se atreven a poner su rostro delante de una cámara para que los vea todas las personas públicamente, pero estas personas que están compartiendo sus testimonios bajo el permiso de sus pastores, estas personas han dicho, es que si no me atrevo, ¿cómo van a conocer los demás turcos a Jesús? Y esto es algo que nos impacta y estamos traduciéndolos a español con subtítulos en español para que puedan entenderlos. Así que suscríbete a nuestro canal Preciosa Sangre Music o simplemente escribe Preciosa Sangre Turquía en YouTube y ahí te aparece nuestro canal. Suscríbete y pon para que te lleguen las notificaciones. Esperamos grabar episodios de podcast más frecuentemente y no uno cada 3 meses. Gracias a todos los que han escuchado los episodios anteriores y
pacientemente han llegado finalmente a este episodio. Que Dios les bendiga. Un abrazo muy grande desde Turquía. Y Raquel, si quieres decir una última cosa a los que nos están escuchando, adelante. Pues que cualquier cosa que deseen saber, siempre pueden escribir a Preciosa Sangre en Instagram. Y aquí los vamos a esperar. Yo también era alguien que de repente seguía Preciosa Sangre a la distancia, y ser parte del equipo es un privilegio. No te lo pienses. Si tienes preguntas, si tienes dudas, si no sabes cómo hacer, si quieres venir aquí, aquí te vamos a estar esperando y va a haber una familia esperando por ti.